FM Líder 104.5. Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 28 de junio de 2016. En el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 104.5, hablando de seguridad. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación, 4753-5433. Email, info, hablando de seguridad, @gmail.com. Radio online, www.lideremil45.com.ar. 2 de cada 10 médicos son víctimas de la violencia física de sus pacientes. Esto es una encuesta, una estadística que se llevó a cabo el 30 de noviembre del año pasado. Un problema que el sistema sanitario no resuelve, lo reveló una encuesta porteña. Es por las largas esperas, la exigencia de recetas de psicofármaco sin enfermedad mental y certificados de ausentismo laboral sin causa. También afecta a otras provincias. Entran a la guardia del hospital y pretenden que los atiendan rápido e incluso antes que a otros pacientes. Tienen un familiar grave y presionan por su curación, o si se mueren, denuncian mala praxis. Van al consultorio y exigen certificados para justificar ausencias en el trabajo, aunque no sufren enfermedad alguna, o piden recetas con psicofármacos que no necesitan. Esas situaciones son algunas de las que gatillan la violencia contra los médicos, enfermeros y el resto del personal hospitalario. Problema que se da más en ciudades grandes del país, que afecta más a profesionales jóvenes y mujeres, pero indirectamente lastima a los demás pacientes. Los que tienen la misión de cuidar la salud de los demás se sienten así desprotegidos. En 12 de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, el 19% de los médicos sufrió empujones o fuertes golpes, que lo obligaron a tratarse o a tomar licencia por enfermedad. Según una encuesta realizada a 729 profesionales por la Asociación de Médicos Municipales de la ciudad de Buenos Aires, que nuclea a 100.000 profesionales. Además, el 74% declaró que recibió insultos por parte de pacientes y familiares. Los más insultados o golpeados son los médicos de guardia, los que auxilian en la calle o a domicilio y especialmente las médicas jóvenes. Hasta ahora no lamentamos ninguna víctima, pero el temor es grande, porque los médicos nos formamos para cuidar y curar a nuestros pacientes. Esto es una encuesta que se ha realizado, como les decía, el mes de noviembre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el panorama no es mejor. Tengo anotadas varias estadísticas con números ciertos, con números exactos, por los cuales, a pesar de no ser mi costumbre, lo voy a leer porque tenemos que ser muy precisos en esto. En la provincia de Buenos Aires comenzó el 31 de marzo una prueba piloto en 31 hospitales para reducir los ataques, incluso el uso de botones antipánicos, cámaras y refuerzos en las puertas. También se creará la policía sanitaria. Y acá hay algo muy importante. La ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, dijo: los hechos de violencia están en aumento. Es una epidemia. La prueba integra un programa más ambicioso, cambiar la cultura laboral en los hospitales. En el periodo 2014-2015, en la provincia de Buenos Aires,
se denunciaron 185 casos, tanto de conflicto laboral como de violencia. Los golpes, los insultos y el uso de armas en las guardias afectaron a numerosos profesionales y usuarios, inclusive del sistema de salud, indicaron desde el Ministerio de Salud. Las causas van desde la demora en la atención, la escasez de recursos humanos y las roturas de equipos, hasta la falta de cultura del buen trato y el estrés crónico al que está expuesto gran parte del personal que trabaja en los hospitales públicos. Pero también esto sucede en algunos hospitales privados. Y no solamente en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, sino en las grandes ciudades como Mendoza, Córdoba, Viedma especialmente, la capital de la provincia de Río Negro, también en Rosario. Esta prueba piloto a la que me refería es un plan que anunció el 31 de marzo pasado el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, y que se llama Hospitales Libres de Violencia. Se constituyó una mesa intersectorial, se integró a los distintos gremios que trabajan en los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, se creó la figura del cuidador hospitalario. Este programa el ministro Ritondo anunció que se iba a implementar en 3 fases. La primera con la creación de un coordinador de seguridad hospitalaria. Esto es a través, y trabajando en conjunto, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Este coordinador de seguridad hospitalario se implementó a través de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Como ven ustedes, el problema es muy complejo, realmente muy complejo. Tan complejo es que la propia ministra de Salud de la provincia dice que es una epidemia y que va creciendo en diversas manifestaciones periodísticas documentadas en los medios gráficos, radiales y televisivos. Cualquiera de nosotros que hable con un familiar o con un amigo que trabaje en algún hospital, sea médico, sea enfermero, sea técnico, inclusive nosotros mismos hemos visto escenas de violencia en los hospitales, como sucedió el año pasado en el Santoyani, que aproximadamente 70 personas interrumpieron en la guardia, en el shock room. Y como os decía y como leía, esto afecta a la calidad de la atención y que a la postre el propio usuario del sistema de salud es el que se ve perjudicado. Quisimos nosotros saber cuál es el panorama, que lo tenemos por investigaciones periodísticas que hemos realizado en nuestro medio y en el partido de 3 de febrero con los hospitales Carrillo, Bocalandro, Thompson de San Martín, Belgrano y también el Hospital Intersonal General de Agudos, Eva Perón, de San Martín. Y como siempre vamos a las fuentes y queríamos tener información de primera mano, hemos invitado nuevamente, tenemos el privilegio que nos acompañe, la doctora Amelia Franchi, quien es la directora ejecutiva del Hospital Eva Perón de San Martín, ex Castex, hospital que por su complejidad y su denominación es Intersonal General de Agudos, y le vamos a preguntar a nuestra invitada por qué intersonal. Hay una gran cantidad, una gran densidad de pacientes, inclusive de ciudades y localidades vecinas, porque el campo de acción del Hospital Eva Perón de San Martín es muy amplio y nuestra invitada nos los va a referir. Y ante todo le vamos a dar la bienvenida. Amelia, muchas gracias por acompañarnos otra vez. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Veo que la información es de altísima calidad y muy fresca, ¿no? Muy... Sí, tratamos, Amelia, terrible. Tratamos siempre de estar bien informados, porque cuando se informa mal se desinforma. Exacto. Y entonces vos, como periodista que sos, como colega también que sos, con tus programas de radio y que has tenido en televisión, y les quiero decir que la doctora Amelia Franchi forma parte del Círculo de Periodistas de General San Martín, del cual también el que les habla forma parte, así que nos encontramos periódicamente en las reuniones que hacemos en el Círculo. Y
Sí, hemos hecho una investigación seria, Amelia, una investigación seria, porque el problema realmente es afligente. Lo hemos visto en alguna oportunidad que hemos ido a algún hospital público, y esto ya ha trascendido el hospital público, y inclusive se da en clínicas y en sanatorios privados. Y decía un profesional del Hospital Clemente Álvarez de Rosario, donde también el problema es muy serio, tan serio como los que tenemos en nuestros hospitales de la provincia de Buenos Aires. Decía y hablaba del mal llamado paciente, porque ¿de dónde viene la palabra paciente? Paciente de esperar. Y bueno, ya no se espera más, se demanda la atención inmediata. Y opinaba un psicólogo social y decía con certeza que esto se ha convertido en una sociopatía, entender que soy el único que existe y no importa, no hay empatía con el otro. Es decir, el otro puede tener el mismo problema o más grave que el mío, pero yo estoy primero. Entonces, la demanda no es pacífica, sino que es violenta. Vos lo sabrás muy bien, ha habido casos de médicos fracturados, de médicos con lesiones contuso-cortantes serias, inclusive con disparos de armas de fuego, con exhibición de armas de fuego y armas blancas en los hospitales. Y queríamos saber cuál es el panorama en nuestro hospital cabecera, que es el que vos dirigís. Es un tema muy arduo, ¿no? Así es. Muy profundo, que no inicia en este tiempo. Recuerdo haber estado pasando algunas hojas de cosas que encontré, y en el año 2002 encontré una nota donde se invitaba a los jefes de servicio a tomar el recaudo ante la situación de violencia increyendo, decía este memo, que vamos a poner los horarios, tratar de que saquemos a la gente del lugar que corresponda, que esté la cantidad de gente necesaria y cerremos todas las puertas que den al hospital, salvo la única de guardia. Y cuando leo la fecha decía 2002. 2002, estamos en 2016. Entonces ahí empecé a profundizar y digo, esto no empezó de ahora, que ahora esté tomando un cariz muy, como diría la ministra, como decís vos, epidemiológico. Sí, tal cual. El tema es que habría que sumar todos los factores que hacen que pase esto. Siempre es importante ver el punto de referencia en la zona en que nos encontramos. Entonces estamos en el conurbano bonaerense, que suena distinto como lugar a hablar de la capital o hablar de otros lugares. Así que ya nuestra situación geográfica, insertos en una zona del conurbano, hace que pensemos en otra serie de situaciones de seguridad. Por las connotaciones locales que tiene la ubicación de cada hospital. Y porque además hay mucha cantidad de gente, porque vos hablabas de lo que es un hospital intersonal, y un hospital intersonal, haciendo una breve reseña del tema, tenemos hospitales locales, hospitales zonales, hospitales intersonales. Local es aquel local que está en su... por ejemplo, locales son aquellos como Marengo, Hospital de San Martín, donde tiene guardias por ahí, o el Fleming, ¿no? Fleming, sí. Con guardia de 24 horas, con las cuestiones básicas, y que tiene el nombre de hospital local. Están los zonales, como el Hospital Belgrano, donde abarca la zona, abarca toda la zona de San Martín, y a veces recibe de otros lados. Intersonal significa que abarcamos distintas zonas. Nosotros nos regimos, los hospitales de la provincia de Buenos Aires, específicamente en esta zona, se rige con regiones. Nosotros tenemos regiones. La nuestra es la región quinta. Hay 12 regiones en toda la provincia. La nuestra es la región quinta y la más numerosa. La región quinta abarca 13 municipios. 13 municipios. San Martín, Vicente López, San Fernando, Tigre, Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, etcétera. Con lo cual, Malvinas, con lo cual te das cuenta que la cantidad de personas que podemos llegar a tener como hospital son 3,5 millones de personas. Eso te iba a preguntar, Amelia. Nosotros, ¿qué quiere decir hospital intersonal? Te falta una palabra. Significa hospital intersonal general de agudo, que se liga, y falta de alta complejidad. Somos de alta complejidad. ¿Qué significa de alta complejidad? Porque somos el único intersonal de la región quinta, de las 3,200,000 habitantes. Porque tenemos especialidades
no básicas, sino de alta complejidad que no tienen otros lugares. Por ejemplo, neurocirugía. Por ejemplo, endocrinología hay muy pocos lugares. Por ejemplo, psiquiatría de guardia. Hoy hablábamos de las personas de psiquiatría. Es el único lugar con psiquiatra y psicólogo de guardia y con una internación en toda la provincia. Ya me voy de la región, sino de la provincia respecto a una internación con 6 camas de mujeres en salud mental. Única en la provincia. Única porque no hay otro lugar donde internar. Tenemos, bueno, sí, los monovalentes, ¿no? Claro, pero como hospital general es el único lugar. Inclusive ahora hay una ley de salud mental donde habla que se puede internar en un hospital general. Pero este tiene específicamente 6 camas con todo un servicio armado. Vos fijate que, por ejemplo, neurocirugía no hay, pero todo se entrelaza. Vos fíjate que si somos el único, hay pocos dentro de la región, y aparece una situación de cirugía, tenemos que operar neuroquirúrgicamente, el cual en mi hospital, con toda la muy buena voluntad, nuestros jefes de neurocirugía y todo su equipo están siempre dispuestos a operar, pero toda operación neuroquirúrgica implica una cama en terapia. Y cama en terapia hay 6 o 7, y poner supernumerarias implica tener más cantidad de enfermería y de médicos, con lo cual uno a veces está en ese lugar dando una vuelta. Somos el único hospital, junto con el San Fernando, que tiene terapia pediátrica en esta zona. Así que vos fíjate la importancia que tiene. Nosotros recibimos lo más grave, por ejemplo, de terapia pediátrica. Mi pregunta: ¿qué personal aproximadamente, qué cantidad de personal tiene el hospital que vos dirigís? Tiene 1.350 personas en total, de las cuales 600 aproximadamente son médicos, residentes y médicos. Hay 240 creo en total este año en total que tenemos de residentes. Tenemos aproximadamente entre 600 y 800 que tienen que ver con lo que llamamos la ley 10430. Dentro de esa ley 10430 ingresan todas las categorías de técnicos, peones, mayordomía, limpieza. La ley de empleados públicos de la provincia. Y cuidadores. Y los cuidadores hospitalarios. Interesante eso. Entonces ese es el monto más o menos. Camilleros, tenemos muchas categorías de personas de la ley, administrativos. Perfecto, pero en general son 1.350 personas. Aproximadamente. Aproximadamente. Te voy a dejar 2 o 3 inquietudes, vamos a la pausa y te dejo 2 o 3 inquietudes para la vuelta. Y vos me dirás si estoy en lo cierto o no. La mayor densidad de trabajo se da generalmente de lunes a viernes, de 8 a 12, de 8 a 1, en consultorios externos. En la guardia, ¿cuáles serían los horarios picos? Tenemos entendido, por la experiencia, los fines de semana y los días anteriores a los feriados, donde la afluencia de gente, por distintas razones, que vamos a conversar luego de la pausa, se incrementan y vos me dirás si estoy en lo cierto o no. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Vamos a la pausa. Bien, entonces habíamos quedado con nuestra invitada, la doctora Amelia Franchi, directora ejecutiva del Hospital Internacional General de Agudos Eva Perón de San Martín. Las preguntas eran: si el trabajo se incrementa de lunes a viernes de 8 a 12, de 8 a 13 en los consultorios externos, y en las guardias, generalmente los fines de semana, viernes y sábados, o en la víspera de feriados. ¿Es correcto? No, en realidad es un poco más complejo. La cantidad siempre, por supuesto que los turnos, la gente que viene con su turno y demás, viene por la mañana. Pero ya hay una demanda espontánea que no podés resolver. Unas miles de personas pasan por día durante la mañana y ¿miles de la personas? Tarde. Sí, porque el hospital ¿hay un estimativo? Es muy grande. Y sí, aproximadamente entre 1.000 y 1.200 personas pasan en consultorio externo, en los pisos, sin contar los internados, sin contar la gente que viene a saludar, a visitar a sus familiares internados, más la cantidad de médicos que somos y que somos de gente de salud. El tema pasa porque no damos abasto con la cantidad de pedido. Además, no te olvides que también atendemos PAMI.
tenemos una cápita que se llama Sí, cápita, sí, por cápita. lo tanto vos vas a ver que hay colas de personas de PAMI que vienen a sacar turno, que se tienen que ser atendidas. Hay una discordancia por falta de turnos, que la gente por ahí tiene un turno alargado, digamos, en varios días. Entonces eso produce que la gente venga más a la guardia. Eso por un lado. Por el otro, muchas veces hay personas, en esta época fundamentalmente, que van por ahí y no pueden resolver su tema ni por la mañana, porque no hay tensión de la demanda espontánea, o porque se agota la demanda espontánea, y porque además por ahí no está bien hecha la red todavía, que sí en San Martín la tenemos bastante aceitada, que es que los centros de atención primarias atienden a la gente en general, a la persona sana, pero es que el centro de atención primaria, esta red es muy importante, porque para que te des una idea, del 100% de las consultas, el 80% se pueden resolver sin ningún tipo de problema. Es un 20% el que tiene que venir a la guardia. Mi pregunta apuntaba, ese es lo que vos me estás explicando, perfecto, es el mecanismo de la atención por la demanda, la famosa demanda espontánea. Yo apunto al tema de la seguridad. Bien, entonces. Yo apunto al tema de la seguridad, por eso quería tener un panorama de aproximadamente cuántas personas circulaban por el hospital, incluidas las personas que ahí trabajan. Exacto. Estamos es lo hablando, que te comentaba. estamos hablando de 2.000, 3.000 personas. Mira, durante el día es terrible venís al hospital, claro, y vas a ver que es tal cual te estoy diciendo. He ido tantas veces. El tema es que después se inicia el tema de que a las 12 del mediodía ya hay gente en la guardia esperando, consultas. Ahora estamos en la época de gripe, en la época de resfríos. Hay una guardia de pediatría, una guardia de adultos, hay una guardia de traumatología junto con la de adultos. En este momento psiquiatría también tiene mucha importancia en la consulta, porque hay algunos temas que hoy en día tienen mucho que ver con esto de la salud mental. Y entonces comienza a haber gente que se empieza, como decís vos, vienen, por ahí está la guardia llena, y acá se genera el problema. ¿Cuál es el lugar donde vas a tener problemas serios? Es como dijiste vos en el informe, es la gente de guardia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi hospital tenemos una guardia con 12 boxes, lugares donde atender, y uno solo como lo que llamamos shock room. El shock room, sí. Entonces, si vos tenés dentro de cada box personas para internar, que han venido con un cuadro de neumonía, que han venido con una ACV, que han venido con determinadas patologías, y tener los 12 boxes ocupados, ¿en qué tiempo yo puedo ver a la gente que está afuera? Claro. Entonces, se crea una situación compleja, porque no tengo cama para internar y por ahí hasta a veces pasan los pacientes de un día para el otro. No me quiero escapar de la pregunta. No me quiero escapar, y vos hábilmente tratás de escaparte, pero yo quiero ser preciso. Han tenido, por lo menos, ¿cuánto hace que estás en el hospital Eva Perón? 35 años. 35 años. ¿Te has enterado de hechos de violencia dentro del hospital? Hace 2 días. Ah, contanos. El tema es que la violencia se genera por distintas situaciones. La situación de ahora era, es un tema muy delicado por una familia que ha venido muy enojada, pues, sin llegar a las causas de qué, pero ha subido al 4º piso y se enojó con una médica y rompió una puerta, intentó casi meterse adentro de la habitación. Los médicos y las pacientes con sus chiquitos se asustaron bastante. Hubo mucha violencia de parte de esta cantidad de gente que vino, sin entrar en consideraciones de cuál era el tema. No, pero nos interesa. La violencia fue bastante importante. ¿Cómo se neutralizó? Se neutralizó subiendo la policía, hubo 8 efectivos que nos ayudaron, pudieron tomar a esta mamá que estaba muy nerviosa, pudimos calmarla, más allá de todas las situaciones que acompañaban a esto, y entonces lo que ha quedado es lo siguiente. La mamá, en la guardia, calmándose, tranquilizándola, la policía dando vuelta por el hospital, los médicos de guardia muy asustados, los mismos pacientes con sus bebés o con sus criaturas asustadas, porque te da miedo, porque te queda lo que llamamos nosotros el shock postraumático. Seguro. Entonces el residente tampoco quiere quedarse de guardia, y si vuelve a pasar, y cómo hacemos. Entonces ahí tenés un hecho. Hace 3 meses atrás
le pegaron una trompada a un obstetra, porque le dijo que esperara porque no había dónde hacer el parto, y el médico obstetra, una persona ya adulta, muy grande, hace años que hace guardia, y se encontró con esta situación. Hace 5 o 6 meses atrás, alguien fue hasta el 4º piso de obstetricia y rompió un vidrio porque no lo atendían rápido, y con el vidrio empezó a amenazar. La única forma que tenemos es llamar a la policía que está en la garita. Ahí va mi pregunta. Ahí va la pregunta. Vos me preguntaste de violencias hay todos los días, sin contar que esta mesa que vos contabas que hay en ministerio también tiene que ver con la violencia interna y la violencia externa. Sí, por supuesto. Hablamos de y hay violencia interna también. Claro, hablamos de como en todos lados, ¿no? Seguro, hablamos de las condiciones de trabajo. Exactamente. Hablamos de es muy difícil no estar en una situación de violencia cuando vos tenés un montón de lugares para resolver, lugares que no tienen como para vivir en condiciones cuando estás trabajando, que no tengas un lugar adecuado, que te falte una luz, que te falte un asiento, que el baño esté roto, que no esté pintado. O sea, es muy difícil llegar a convivir en esas condiciones. Hay que hacerlo, tratar de que uno tenga, en primer lugar, defender al trabajador en esta situación. Seguro. Donde necesita su lugar, su ámbito, un lugar agradable, tener un lugar donde trabajar 24 horas o las horas que sean necesarias adentro del hospital en un buen clima. Eso se llama, dentro del concepto de prevención situacional, el tema de las instalaciones, cuando se arranca de cero y cuando hay que arreglarse con lo que se tiene y mejorarlo. Exactamente, porque no tenés otra opción, tenés que mejorar lo que tenés. Diseño medioambiental cuando se empieza y gestión medioambiental cuando uno tiene que arreglarse con lo que tiene y tratar de mejorarlo. Y además mejorarlo de acuerdo a lo más grave y lo menos grave. Obviamente. Si no tengo calefacción en un sector del hospital, voy a tener que arreglar la calefacción y después pintaré o arreglaré alguna calefacción interna, ¿no? Hay un orden de prioridades. Exacto. Obviamente. La seguridad, ¿quién la presta en el hospital Eva Perón? Nosotros tenemos hace muchos años que está la seguridad POLAT, que son las horas adicionales. Sí, la policía adicional. La doctora se refiere al servicio de policía adicional, cuya sigla es POLAT, y la cumple personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿es así? Sí, hasta hace un tiempo también podían venir la policía local, después hubo algún conflicto. Es la misma policía. Pudo, pero la local es la misma. No, pero claro, vamos a diferenciar. Vamos a aclarar a la audiencia para no confundirse. El servicio de policía adicional es un servicio que hace el efectivo que tiene un lugar en el tiempo, en el desarrollo de sus tareas propias de la policía, es decir, el personal del agrupamiento comando tiene que trabajar determinada cantidad de horas. Cuando termina su servicio puede hacer lo que se llama servicio POLAT, y hay otro recargo de servicio que se llama CORES, compensación por recargo de servicio, que son las horas extras, que las cumple en dependencia policial, o dentro de la dependencia, o patrullando en la calle. Esto es el servicio de policía adicional, que puede ser policía local, porque con esto de las policías locales nos estamos confundiendo con las policías comunitarias. Entonces, para ser claros, es la policía de la provincia de Buenos Aires que hace servicio de policía adicional para llevar el efectivo, el trabajador de la seguridad pública, como es un policía, un suplemento para arrimar un sueldo digno. Eso es lo que está pasando en el hospital Eva Perón de San Martín y en tantos lugares, no solamente hospitales. Eso es POLAT. No voy a preguntarte por razones de seguridad cuántos efectivos hay, pero sí la pregunta es, ¿alcanza el personal que tienen designado? Bueno, en realidad uno debería contar si es que está ese sistema que vos hablaste de los cuidadores. En el año 2012 se inició. Pero no nos vayamos, por favor, del eje. El personal que esté de la policía de la provincia de Buenos Aires que tienen asignado no, como de acuerdo POLAT, al metraje que tenemos, no. No alcanza. No. ¿Quién estima qué cantidad de personal, cuáles son las necesidades que tendrían ustedes? ¿Quién las estima? La seguridad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Seguridad, de la Superintendencia de Operaciones, de Planeamiento de Operaciones Policiales, ¿quién estima eso? El sector de seguridad que se encuentra dentro del Ministerio de Salud, que Bien. calculan la cantidad de policías de acuerdo a la cantidad de cuidadores y de metros cuadrados que tenga, ¿no?, el hospital. Por eso pregunté
Por eso pregunté, porque si estamos hablando de superficie, nos estamos olvidando de la concentración demográfica. Por eso te pregunté qué cantidad de personas concurrían por día al hospital, más el personal que trabaja. Claro, exactamente. Entonces, yo te contaba la cantidad de gente claro, que trabaja. excelente, excelente. Entonces, si estamos mensurando la cantidad de superficie que tenemos que cubrir, nos está faltando una pata para saber cuál es la demanda realmente que tiene, en este caso, el hospital que vos dirigís. Y reitero, por razones de seguridad no voy a preguntar cuántos son porque no corresponde que lo pregunte. Pero sí pregunto concretamente si estás en condiciones de respondérmelo. ¿Alcanzan? No, no alcanzan porque tenés días en que, así como te puedo decir que pasan 1500 hoy, a la tarde puede no venir nadie o estar muy lento. Claro. Y o a la noche venir un accidente de tránsito o una emergencia y de repente te caen 3 ambulancias juntas y vienen 3 patotas o viene una algún tipo de conflicto que hubo y vienen 7, 8 todos juntos, como comentabas vos lo que ha pasado. Amelia, es típico, se enfrentan dos grupos y en los dos grupos recién están lesionados y los dos grupos con los que están lesionados y enfermos van al hospital. Y siguen la riña dentro del hospital. Exacto, pues hay que contar no solo con los policías, sino con cuidadores, sino también hay que contar Ese es con otro tema. Hay llaman botón alarma antipánico. Iba a preguntar, porque cuando el ministro Ritondo lanza este plan piloto en 30 hospitales, reunió a los directores y a los jefes de guardia de esos hospitales, y lo presupuestó en 3 fases. La primera, la creación por única vez del coordinador. ¿En tu hospital hay un coordinador del servicio? Hace más de 9 años que hay coordinador. Pero actualmente hay un coordinador. Actualmente hay coordinador. Bien. ¿En tu hospital hay cuidadores hospitalarios? En mi hospital estaban enmarcados por becas de contingencia 30 cuidadores hospitalarios que por razones de servicio se fueron desvirtuando, llamamos nosotros, es ocupando otros cargos dentro del hospital. En una palabra, no hay cuidadores. No. No hay cuidadores. ¿En algún hospital de la provincia de Buenos Aires? Hay cuidadores. Sí, y hay seguridad privada también. Sí, es muy interesante ver cómo fue la historia de los cuidadores, ¿no? Los cuidadores fueron designados para hacer un curso, para capacitarse, y no estar en condiciones de poder apresar a alguien porque no son policías, sino que eran cuidadores del orden, acompañar a alguien, evaluar quién entraba, quién salía, recorrer, preguntar si tenían algún problema, o sea, era el acompañamiento, orientación, tal cual. Entre ellas, entre estas situaciones, esta situación de tener sentado y preguntar quién es, a dónde va después de la hora de cierre. Estas eran un poco el concepto muy bueno, interesante. Muy interesante, porque además tenían un handy para comunicarse con la policía. Y la situación de la policía es esa, acudir cuando hay algún tipo de problema. Por lo tanto, me parece interesante, ¿no es cierto? Junto con eso se planteó lo de la pantalla. ¿Ustedes tienen en tu hospital cámaras? Tenemos cámaras. ¿Fijas? Tenemos cámaras fijas. ¿Domos? Domos tenemos 2 solos. ¿Funcionan? Están pidiendo más, sí, en este momento sí. Y había algunas cámaras que no funcionaban y ahora están funcionando. ¿Tienen central de monitoreo? Tenemos 2 centrales de monitoreo, pero una funciona y la otra se está poniendo en marcha. ¿Y el personal que opera esa central de monitoreo? Porque cuando Ritondo larga este plan dice que iba a haber personal policial convenientemente capacitado para ver actitudes predelictuales, porque no ganamos nada con tener a alguien mirando pantalla si no sabe ver. Sí, nos informaron que el próximo paso de este nuevo plan que inició hace 2 meses. Sí, el 31 de marzo. Claro, es tener el video, tener las cámaras a disposición permanente de un policía, porque el tema es evaluar qué está pasando en algún lado y policía pero capacitado. Inmediatamente, capacitado policía en seguridad, pero capacitado. Exactamente, así para saber ver. Estamos viendo, hay 31 hospitales que ya mandaron una serie de, los HAND y todo lo demás. Es como decís vos, una prueba piloto. Nosotros no entramos en ese... No, en San Martín... 31 hospitales, está el Belgrano. El Belgrano y entre de febrero está el Carrillo y el Bocalandro. Exacto, el nuestro no ingresó. Sí. Así que la idea es
que más profundamente del tema, si uno tiene la seguridad, pero aparte tiene el cierre de todo el hospital, y tiene barreras para el ingreso de los autos, y tiene toda la parte de luces, control de acceso, luz, iluminación en todo el lugar, y todas las puertas cerradas, y alguien que controle quién entra y quién sale, uno podría disminuir lo que es los peligros de la violencia. Estoy hablando siempre de violencia externa, ¿no? Fíjate vos, sin quererlo, porque no tenés por qué saberlo, acabás de dar el concepto de prevención situacional, estrechar los márgenes para que el delincuente pueda actuar como tal. Exacto, hay muchos robos también, ¿sabes? Sí, claro, como en todos los hospitales. Como en todos los el descuido, el arrebato. Exactamente, así que... La entrada a las habitaciones con pacientes durmiendo. Bueno, esto pasó hace poco en algunos hospitales. San Fernando, hace una semana atrás, denunciaron también que ingresaron, golpearon y robaron, o sea, en con Pacheco el hecho de robar, esto. En Pacheco pasó también, entraron a miles de lados. En Pacheco, el miércoles pasado, entró un tipo armado a las 11 de la mañana al dormitorio de los médicos. Exacto, y algunas veces lo han hecho para robar medicación también, ¿no? Claro. En este caso se llevó un celular. Claro, exacto. A las 11 del mediodía. ¿Cómo resolves esto? Y ahora te pregunto yo vos. ¿Cómo resolverías? No, acá la invitada sos vos y el que pregunto soy yo, pero ¿Te sí... puedo preguntar cómo Sí, claro, porque soy un profesional de la seguridad. Claro que podría hacerlo. Claro que esto se podría no resolver, pero sí aplicar el concepto de la prevención situacional y estrechar los márgenes de la inseguridad. Y vos ya diste algunos conceptos en cuanto a la iluminación, por ejemplo, el control de accesos. Claro, esto es básico. Es básico el control de acceso, el acompañamiento dentro del hospital, la gran tarea, precisamente, de esos cuidadores de seguridad, la gran tarea, el acompañamiento, la orientación y fundamentalmente el buen trato. Es que es básico lo del buen trato. Vos mira, ¿por qué va alguien al hospital? ¿Vos por qué irías al hospital? Vas porque te sentís mal. Vas porque necesitas una ayuda. Vas porque necesitas que alguien te entienda. Voy a decir esto y para tu halago, y porque me ha tocado muy de cerca, y ya lo sabes. Mi madre murió en el hospital Eva Perón, después de deambular por distintas clínicas. Y murió porque Dios dijo que en ese momento se la llevaba. Uno de mis nietitos, ustedes le salvaron la vida, con una bronquiolitis. Y ustedes le salvaron la vida. Entonces, mi familia sabe que si me llegara a pasar algo, el primer lugar donde me tienen que llevar primero es el Hospital Eva Perón. Desde siempre. Por esta alta complejidad, por la excelencia profesional de la gente que ahí trabaja, que lo digo y me emociono cuando lo digo porque me afecta esto muy de cerca. Son verdaderas heroínas y héroes en las condiciones que trabajan, porque uno lo ve. En una oportunidad, estando yo en actividad, era jefe de una comisaría, fui por un hecho a la sala de guardia, donde estaban los boxes, y les seguía atentamente la mirada a una enfermera, de estos hace unos años, lavó 14 veces el mismo par de guantes. Mientras yo estaba ahí en la guardia donde están los boxes, con las cortinas, que no sé si seguirán estando de la misma manera con cortinas. Estamos haciendo la guardia nueva. De esto te hablo hace unos cuantos años, Amelia. Y yo le seguí la mirada, había soguitas en la guardia donde se secaban los guantes de látex que usaban, y yo vi a una enfermera porque la seguí, 14 veces lavó el mismo par de guantes y lo colgó para volverlo a usar. Por eso ustedes con nada hacen milagros, y a veces la gente no lo entiende, por eso que decíamos antes, porque no hay empatía, porque esto ya se ha convertido en una sociopatía, sálvese quien pueda, el reino del yo, pasa por todo esto, y realmente te lo he dicho en privado y te lo digo públicamente, estoy a absoluta disposición para colaborar en lo que sea, porque entre todos tenemos que ayudar al hospital público, sin ninguna duda. Sí, yo creo que la comunidad toda, absolutamente. Deberíamos hacer, mira, ¿qué te parece? Un día de tarea para el hospital, ¿no? Claro que juntamos todos y nos vamos todos al hospital y hacemos Pero cosas. Lo vamos a alargar y lo vamos a hacer ya, hablando de seguridad, se ofrece para eso. Yo te agradezco. Tomamos el guante. Vamos. Tomamos el guante. Me parece muy y hacemos importante. un día de apoyo a nuestro hospital Eva Perón de San Martín. Bárbaro. Decime, Amelia, y
La inseguridad te preocupa. Y en este momento la seguridad en el hospital es un punto básico y primordial. Es fundamental que para poder trabajar trabajemos con tranquilidad, con afecto, como estábamos hablando, pero con la tranquilidad de no darte vuelta y sentir que algo te está pasando, con la tranquilidad de saber que está la gente que nos cuida. Necesitamos que nos cuiden, ¿sabes? En algún no momento nos cuidamos a los demás, seguro, necesitamos que nos cuiden. Pero por supuesto, hay que cuidar al que nos cuida. Exactamente. Esto lo dijo en su momento cuando asumió la gobernadora, refiriéndose al personal policial. Hay que cuidar al que nos cuida. Y ahora nosotros, respetando el copyright, lo tomamos, y lo tomo como conductor de este programa. Tenemos que cuidar a quien nos cuida, a médicos, enfermeros, al personal de la salud. Tenemos que cuidarlos, tenemos que colaborar entre todos. Creo que no resolvemos nada criticándonos y diciendo mirá lo que está pasando acá o allá y enojarse. Creo que tenemos que unirnos más. Creo que entre todos vamos a poder destrabar un poco esta situación, porque esto también crea situaciones entre las personas del hospital y se inicia lo que se habla de violencia interna. Entonces yo me pongo nerviosa, vos te pones nervioso, y además, por ejemplo, los médicos, 1 de cada 4 tiene un juicio. Entonces se suma todo. Lo decíamos, por la mala praxis. Claro, por la mala praxis, 1 de cada 4. Entonces, ¿qué puede lograr el médico? Yo tenía una compañera mía, excelente médica, que no voy a dar el nombre, pero la conoce mucha gente porque es excelente, que una vez hace muchos años, estando en guardia, firmó un análisis de orina. Qué bueno que era de una apendicitis, que después se derivó, pero ella era la clínica. Y bueno, estuvo inmersa en un juicio por el tema de esta persona, y ella durante 2 años más hizo guardia. Después no pudo hacer más guardia, porque el tener un juicio sobre tu espalda, a pesar que salió sin ningún tipo de problema, y el simple hecho de haber firmado un análisis de orina, con lo cual entonces también está la negación del médico, no hago esto, no hago lo otro. ¿Por qué? Porque también uno tiene miedo, ¿no es cierto? Sí, claro. Tiene miedo. Una mochila de esas no es una mochila gratis. No, claro que no. Claro y bueno, que no. ella es una excelente médica que actualmente está trabajando en el hospital, pero que no pudo seguir haciendo guardia. Mirá dónde llega lo que llamamos nosotros el burnout del médico. Sí, el burnout. El estrés que nos puede sí, producir. Sí. ¿No es cierto? Esto para todas las profesiones, el claro. burnout es laboral. Y además, como estamos pocos de médicos, una frase un poco rebuscada. Lo que quiero decir es que hay muchas veces que no se pueden cubrir los cargos de los médicos, por 2 motivos. Ahora se están cubriendo un poco los que son de alto complejidad, como terapia intensiva, terapia pediátrica, etcétera. Pero, por ejemplo, se van cubriendo a poco, pero nos faltan, y además nadie quiere venir en algunos casos. Un neonatólogo, un terapista. La situación económica también es importante. Pero vos fijate que se jubila uno y tiene que entrar otro, si no el servicio se va quedando sin nadie. Entonces seguro, necesitamos hay que cubrir las todas bajas. las especialidades, hay que cubrir las bajas. Claro. Bueno, esto es lo que se logró ahora en estos meses. Se ha prometido que al que se jubila le van a dar el cargo a otro como para que se esté cubriendo, y realmente, bueno, esperemos que sea así, ¿no? Porque nuestro hospital, que es de alta complejidad y de un altísimo afecto, ¿no? Tenemos una potencialidad dentro del hospital que siempre nos caracterizó, ¿no? Que fue la pelea. Entonces esperamos esto. Por último, lo hemos hablado en algún momento. Me habías manifestado tu reconocimiento a la Comisaría Primera de San Martín, en cuya jurisdicción está el hospital. Sí, además los hemos llamado y muchas veces han venido en algunas ocasiones que hemos pedido, gracias a intervenciones de aquí de seguridad, que puedan enviarnos un móvil, a veces cuando nos ha fallado la cuestión policial, que ha faltado personal, o que ha faltado ahí. Realmente sí, es un agradecimiento que tenemos, porque siempre inmediatamente, mismo el otro miércoles, en un cambio de coordinación, también nos mandaron un móvil, y esto es tan importante. Claro. Entendemos que tampoco tienen mucho personal. Sí, no, claro, no lo hay. Saben que el hospital es un lugar donde tenemos que estar cuidando, ¿no es cierto? Álgido. Nos tienen que cuidar. Amelia, muchas gracias, querida. No, al contrario, un gusto estar con vos, y ojalá que la comunidad venga, se acerque, nos ayude, que no caigamos en esta violencia, sino muy por el contrario, que vengan, que podamos hacer cosas, ¿no es cierto?, juntos. Hemos asumido un compromiso y lo vamos a cumplir. Dale, gracias. Al contrario, gracias a vos. Vamos a la pausa.
Ya quedándonos 5 minutos de programa, lamentablemente tengo que decirles que en un solo día fueron asesinados por delincuentes 3 policías. El día 24, a las 8:30 de la mañana en la estación Carapachay, la gendarme Cecilia Maldonado, de 28 años, estaba de civil, regresaba a su casa luego de prestar servicio en Tecnópolis. Al parecer fue arrojada de un vagón en movimiento, de un convoy de un vagón en movimiento, y perdió la vida. El mismo día, pero en horas de la tarde, en San Justo, La Matanza, un sargento de la Policía Federal, Leonardo Federico Sánchez, 37 años, prestaba servicios en la comisaría 11. La 11 es la que está en Parque Centenario, frente a la plaza, al Parque Centenario. El sargento Sánchez regresaba franco de servicio a su casa, fue a un comercio a comprar, y resulta que el comercio estaba siendo asaltado. Uniformado. Cuando entra, por toda respuesta, el individuo que estaba en la puerta haciendo de campana les raja 2 tiros, obviamente mortales, y falleció cuando era trasladado a un hospital cercano de San Justo para su atención. Y por último, en horas de la noche, casi a las 11 de la noche de ese mismo 24, en Capitán Bermúdez, Santa Fe, muy cerca de Rosario, el sargento Mauro Emon, 32 años, prestaba servicio en el grupo de operaciones complejas de la unidad regional 17, estaba franco de servicio. Viajaba en autos junto a su mujer y 2 pequeños hijos, cuando en el camino se cruzó con 3 delincuentes que intentaron robar el vehículo en el que se conducía. Se produjo un enfrentamiento, resultando muerto el sargento Mauro Emon, de 32 años. En un día, 3 policías muertos, 3 trabajadores de la seguridad pública, como son los policías, muertos por delincuentes. Ya suman 19 en todo el país, de distintas fuerzas en lo que va del año, los trabajadores de la seguridad pública muertos por delincuentes. Esta progresión, esta tendencia de mantenerse, esperemos y roguemos a Dios que no, de mantenerse, superaría con creces el total de trabajadores de la seguridad pública muertos por delincuentes el año pasado, inclusive el anteaño. Con todos ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, a las 4 de la tarde, en FM Líder 104.5, hablando de seguridad. No se vayan, esperen unos segundos. Después del cierre viene la consigna preventiva, tal cual lo hacemos en todos nuestros programas. Hasta el próximo martes y muchas gracias. Desconfíe de motoqueros que circulan en pareja y o en sentido contrario a la circulación correcta, o los que vienen bruscamente hacia usted.